Vamos a hablar ahora, porque ya está en nuestro estudio, el doctor Luis Michea. Él es investigador del Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Luis, bienvenido a Pauta a la Invención del Futuro. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema. Ustedes están haciendo una investigación que es muy interesante, sobre todo por la cantidad de hipertensión que tenemos a Chile, de gente hipertensa, es muchísima, pero ustedes están estudiando cómo los mecanismos celulares del riñón podrían tener relación con el aumento de la presión sanguínea. Exactamente, sí. Existe una asociación entre la ingesta de sal y el desarrollo de hipertensión. Si uno compara tribus que viven o tienen estilos de vida equivalentes a los de la edad de bronce, por ejemplo, en que uno es un recolector y tiene a lo mejor algún plantío, bueno, el aporte de sal en la dieta es muy bajo, es menos de 0,1 gramos diarios. Es bajísimo. Muy bajo. Y lo que se ve es que si uno estudia poblaciones que tienen mayores ingestas de sal, por ejemplo, en Chile la ingesta promedio es 9 gramos al día, la ingesta recomendada es 5 gramos al día, y hay poblaciones en Oriente que tienen sobre los 20 gramos. Y existe una relación casi lineal entre el aumento, la aparición primero de hipertensión en la población y el aumento de incidencia. O sea, muchas más personas aparecen mientras más es el consumo promedio de sal en la dieta. Hay mayor cantidad de hipertensos. Claro, y esto yo creo que va a ser muy ignorante mi pregunta, pero del riñón a la sangre, ¿cuál es el mecanismo ahí, la relación que ustedes están estudiando? Lo que pasa es que la sal, la estrategia de los organismos que viven en la Tierra, donde normalmente la sal era escasa, era que tú ingieres alimentos con sal y toda esa sal se absorbe. Y después el exceso de sal, lo que no se requiere, que es normalmente una cantidad muy parecida a lo que uno ingiere, se elimina por la orina, por el riñón. Entonces, cuando la dieta es rica en sal, cuando tiene un exceso de sal en relación a lo evolutivo, podría decir uno, claro, el que tiene que responder al desafío de este exceso de sal en la dieta es el riñón, y tiene que lograr eliminar una cantidad igual de la que uno ingiere, muy excesiva, 10 o 100 veces lo que hace 10.000 años era para un ser humano, por la orina. Entonces, distintos estudios hay, tanto en animales de experimentación como en voluntarios y en pacientes hipertensos, muestran que uno podría decir que la mantención de la presión en la sangre alta es resultado de un defecto principalmente del riñón, que no es capaz de eliminar la cantidad adecuada de sal, cloruro de sodio y agua para mantener la presión normal. Porque estamos consumiendo mucho. Tú decías que en Chile debe ser uno de los países que más consumimos sal, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros estamos entre los top 10 de consumo de sal. El consumo en Chile, según como uno lo mida, se calcula entre 9 y 10 gramos al día. ¿Eso cuánto es? Si pudiéramos ponerlo, no sé, una cucharada, quiere decir menos de una que claro, si tú pensaras en la cantidad de sal que uno le agrega a sus alimentos cuando los prepara, es como 2 cucharadas de té bien llenitas al día. Y también hay cierta sal que viene en los alimentos preparados, que uno consume habitualmente, que ahora está, ¿no es cierto?, etiquetado el alimento. Bueno, esa sal también contribuye. En general, como la sal aumenta la preservación de los alimentos, tienden a tener un contenido de sodio alto los alimentos. Y esto todavía son 2 consumimos el equivalente a 2 cucharadas de té. ¿Cuánto sería lo recomendable? Una cucharada de té casi rasa, que es como agregarle a la sal, pensando en que uno tiene una ingesta más que ocasional de alimentos preparados que compra y no los cocina directamente. Claro, es aproximadamente eso. Esos son 5 gramos. O sea, consumimos mucho más de lo que debiéramos. Sí, y en los niños, por ejemplo, también hay mucho consumo, y además la hipertensión arterial en niños ha ido apareciendo con el aumento de la obesidad y con el cambio del estilo de vida en los últimos 15 o 20 años en Chile. Es un problema importante. También estamos ingresando al grupo de los países con alta prevalencia de hipertensión arterial infantil, digamos, niños desde los 9 años hacia arriba. ¿Qué puede hacer como la vida de un niño que es hipertenso? ¿Cómo es para adelante? Bueno, lo primero que hay que hacer es estar seguro, controlarse, saber si uno tiene la presión alta o no. La hipertensión es una enfermedad que es asintomática. Entonces, hasta que no tiene complicaciones, que los niños no se alcanzan a ver porque pasan a la adolescencia antes de tener en general complicaciones muy graves, hay que medirles la presión. Entonces, en el control de niños sanos, ¿no es cierto?, ahí se debería medir la presión arterial en los niños. Pero
más allá de eso, o sea, aparte de eso, de que se mida la presión, el hecho de que sea asintomática, nos obliga a nosotros, a los papás, a estar mucho más preocupados Claro. de cómo se alimentan nuestros hijos. Sí. En rigor, fíjate que no sería necesario, por ejemplo, tener sal en la mesa, si uno quiere tener un estilo de vida sana, porque durante la preparación del alimento o la sal que traen los alimentos que uno compra preparado ya Claro. es suficiente. Los niños deberían hacer ejercicio, deberían mantener una dieta balanceada y tener ¿no es cierto?, un estilo de vida sana, con hábitos de sueño que sean normales, porque lo otro que también gatilla el aumento de presión es la deprivación de sueño. Entonces, y eso aplica, por ejemplo, a la gente que trabaja de noche, los que Ajá. tienen muchos turnos, en fin. Y en los niños el desorden de sueño también hace que suba la presión. Perfecto. Estamos conversando con Luis Michea. Él es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Este consumo desmedido de sal que tenemos, no sé, en Chile, citadas también otros países asiáticos, ¿a qué se debe? ¿Por qué nos gusta tanto? Ya, bueno, lo que pasa es que en la evolución la sal habitualmente en el ambiente, cuando uno es un animal recolector y cazador, es escasa. Pero la sal es necesaria para mantener el funcionamiento normal del organismo. Entonces tenemos un centro, un grupo de neuronas, distintos grupos de neuronas en el cerebro que funcionan como un centro de apetito por la sal. Y nos gusta la sal, no solamente a nosotros, a los roedores, por ejemplo, a otros primates. Si tú a una ratita, por ejemplo, le das a escoger entre tomar agua dulce o agua con sal, la rata prefiere el agua con sal. ¿En serio? Sí, porque tenemos este apetito innato por la sal. Y no sé, de la experiencia cotidiana, cuando uno va a tomar, va a una fiesta, lo primero que hay son cositas saladas y Sí, claro. son un éxito garantizado, ¿no es cierto? Porque tenemos este centro de apetito. Bueno, los por la sal. aperitivos vienen con cosas saladas. Claro, o en los bares se pone algo salado, ¿no es cierto? Claro. Y uno come. Bueno, eso es porque tenemos estamos adaptados a un ambiente con escaso accesibilidad a la sal. Y lo que pasó es que en los últimos 800, 600, 400 años, depende de donde uno vivió, la sal se hizo muy disponible y en cantidades y a un precio muy Claro, es barata. al alcance cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, esta trampa evolutiva que era buscar y comer sal donde se pudiera, porque antes era escasa, ahora nos juega en contra. Y claro, como nos gusta tanto la sal, le ponemos Y eso es lo que es el mismo mecanismo de los carbohidratos al final, ¿no? Claro, exactamente, porque tenemos un estilo de vida que culturalmente ha evolucionado más rápido que nuestros patrones genéticos y el armamento con que logramos sobrevivir hasta que salimos, digamos, de la edad de piedra. ¿Qué funciones cumple en el cuerpo la sal? Bueno, la sal es esencial porque es uno de los principales constituyentes de la sangre, Ujú. determina la cantidad de agua y el volumen de sangre, y de esa manera la presión arterial. Es esencial para la función del sistema nervioso, para todas las células excitables, o sea, en el fondo una dieta cero en sal es letal. Uno tiene Ya. que tener un cierto aporte de sal, y además hay una cierta cantidad que es baja, pero es constante, de pérdidas que no se pueden eliminar de sal del organismo. Ok. Entonces uno tiene que ir reponiendo esa cantidad que todos los días pierde, y que es 0,1 gramos, un poco menos. Pero, y aparte de esto, de lo importante que es para el funcionamiento de nuestro cuerpo, también hay un tema con el sabor, ¿no es cierto? Porque por algo a uno le gusta. Claro, como tenemos este apetito por la sal, igual que tenemos apetito por, no sé, el azúcar y algunas grasas, tenemos receptores en la boca, en la lengua, que pueden sensar la presencia de sal en el alimento, y esa información llega directamente al cerebro y es traducido como algo placentero. Y naturalmente, entonces, claro, le ponemos sal, y estudios cognitivos muestran que las personas sienten que el sabor del alimento se, entre comillas, resalta o realza. Ajá. Y por otro lado, que el sabor salado, no en exceso, es palatable. Y desafortunadamente el exceso es una cantidad bien significativa de sal. ¿Hasta cuánto más o menos es lo que... pensando en cantidades, porque Claro. cuando me decía antes esto de que consumimos 2 cucharadas de té bien llenas al día, uno lo piensa y dice, no, o sea, no, nunca, yo jamás me comería eso. Claro, es que fíjate que depende, porque lo otro que pasa es que la sensibilidad a la sal va variando. Cuando tú tienes una dieta muy rica en sal, los receptores de sal de la boca, de la lengua, se mueren por el exceso de excitación. Se saturan. No, y van desapareciendo, van perdiendo sensibilidad. Ah. Entonces lo que pasa es que mientras más sal le pongo, menos salado lo siento.
Okay. Y, por ejemplo, a los pacientes, las personas, uno les pide que bajen, esto también está descrito, y van recuperando, el sabor a otras cosas, porque le ponen tanta sal a la comida que ya dejan de percibir otros sabores. Entonces recuperan eso y van recuperando también la mayor sensibilidad a la sal. O sea, esto es reversible. Así que si uno logra mantenerse en una dieta baja en sal, empieza a requerir menos sal porque es más sensible al sabor salado. Y la comida es más rica también, ¿no? Claro, aparecen otros sabores, porque en el fondo los receptores, algunos de ellos son comunes, así que la sal compite con otras cosas por el receptor. Luis, voy a dejar plantear una pregunta que quiero que me la contestes después de esta canción que vamos a escuchar, pero ¿cuán reemplazable es la sal por otros condimentos que cumplan esta función en el cuerpo y que sean menos dañinos? Esto, a la vuelta de esta canción, vamos a escuchar a The Police con So Lovely. Ay, tenía que... Estamos de regreso en La Invención del Futuro, conversando con el doctor Luis Michea. Él es investigador, Instituto Milenio, Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estábamos hablando de hipertensión, cómo el excesivo consumo de sal que tenemos los chilenos afecta a nuestros riñones y al final termina afectando toda nuestra salud, toda nuestra vida. Y antes de la canción yo te preguntaba si existe algún condimento que pueda reemplazar fácilmente a la sal y que cumpla la función también que la sal cumple en nuestro organismo. Bueno, desde el punto de vista de la palatabilidad, o sea, de lo grato y de lo parecido que es al sabor de sal, hay, yo diría, dos soluciones generales que se han incorporado, que son las más populares. Una son estas sales como la biosal o... Okay. Esas sales en general son una mezcla de cloruro de sodio, que es la sal normal, la sal de mesa, con cloruro de potasio. ¿Ya? Así como el exceso de sodio en la dieta de cloruro de sodio de sal produce hipertensión, hay estudios que muestran que el aumento del cloruro de potasio en la dieta produce un efecto contrario. Tiende a bajar la presión, a aumentar la capacidad del riñón de eliminar el sodio y el cloruro. Ya. Entonces, hay estudios, ustedes las pueden encontrar en distintas presentaciones en los supermercados. Hay que tener cuidado con esos suplementos porque el potasio se elimina por el riñón igual que la sal. Ya. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, algunos pacientes diabéticos, tienen una mayor dificultad en la eliminación del potasio. Perfecto. Y un exceso de potasio en la dieta también es malo, es tóxico, produce alteraciones sobre todo en el corazón, en el ritmo cardíaco. Entonces, en general, yo creo que si uno quisiera probar reemplazar la sal por alguno de estos otros sustitutos con potasio, lo sano sería que fuese a hacerse un control para descartar que tiene diabetes, para descartar que tiene enfermedad renal crónica. Esa es una de las alternativas. Ya. Hay otra alternativa que es el glutamato de sodio, Ya. en que el cloruro de la sal es reemplazado por el ácido glutámico o glutamato. El glutamato normalmente, la principal fuente en la dieta son las proteínas. Más o menos 12 gramos al día, depende de la dieta que uno tenga, entre 5 y 12 gramos vienen en los alimentos, las proteínas de los alimentos, tanto vegetales como animales. Okay. Y el glutamato monosódico es el principal que se usa como realzante y salante en los alimentos. Ese se usa en cantidades muy bajitas, menos de 0,5 gramos diarios en general, esas son como las recomendaciones. Y este también es utilizado como un sustituto o un acompañante o un sustituto parcial de la sal, porque tiene esta propiedad sobre todo de realzar el sabor, que en parte la tiene la sal, porque activa unos receptores específicos en la boca. Entonces, esas son como las dos soluciones que hay. Pero podríamos bajar muy fácilmente entonces el consumo de sal que tenemos, mezclándola con el potasio y el glutamato, haciendo una mezcla más equilibrada. Claro, y lo otro es que en general si uno quiere bajar la ingesta, como la sensibilidad la vas a ir recuperando a medida que bajes el aporte de sal en la dieta. Si uno diseña una estrategia en que paulatinamente, digamos en 2 o 3 meses vaya bajando el aporte, quizás no se dé ni cuenta. Que es parecido a lo que se ha hecho con el pan. En Chile el pan es una campaña muy bonita, muy exitosa, porque además ha habido participación por convocatoria de los fabricantes de pan, ha ido bajando, ¿no es cierto?, la cantidad de sal que tenía el pan, y muy importantemente.
incluso con el costo de que en el proceso de producción de la marraqueta, que es uno de los panes principales, ¿no es cierto?, la cantidad de sal tenía un rol en cuanto a leudar y que cuánto demora en el proceso de fermentación de la masa y todo eso. Entonces, ahí hay un esfuerzo en que a los consumidores nos acostumbraron de a poco, y un pan que a lo mejor se hubiese bajado a lo que ahora tiene, drásticamente hubiera sido poco comercial. Era como cuando uno compraba el pan sin sal. Claro. Eso claro, hubiera sido pero el efecto. Ahora uno se da cuenta de que los panes de los supermercados, que en general participan en esto, son menos salados que otros panes. Y esto, la investigación que ustedes están haciendo tiene relación con esto, ¿no es cierto? Sí, con, también. Con el reemplazo. Cuéntanos un poco más de lo que están investigando. Bueno, una de las cosas que es una observación que se ha hecho por lo menos un par de veces en la historia de la humanidad, en el siglo XX podríamos decir, es que en general lo que se sabe es que mientras más cloruro de sodio, más sal hay en la dieta, hay mayor hipertensión. Y sin embargo, si uno reemplaza el cloruro del sodio, de la sal por otra cosa, o sea, en vez de cloruro de sodio, glutamato de sodio, o citrato de sodio, o fosfato de sodio, la presión no sube, aunque el aporte de sodio sea muy alto. O sea, digamos alto en los términos que estamos conversando. Entonces, esta observación se ha hecho en pacientes y se ha hecho también en animales de experimentación. Y nosotros en el laboratorio estamos trabajando en eso porque no se conoce por qué razón o cuál es el papel del cloruro. Y más aún no se sabe muy bien si es al fin, en la sal, que es mala la combinación de sodio más cloruro, o a lo mejor el cloruro tiene un papel más importante que el sodio en causar el aumento de la presión. Y eso es importante porque el sodio viene no solamente como cloruro de sodio, sino que, por ejemplo, viene en los preservantes, en el fosfato de sodio que se le agrega a los alimentos preparados que no se echen a perder. Así que nosotros estamos trabajando en tratar de entender por qué el cloruro, cuando se junta al menos con el sodio, tiene este efecto deleterio y hace subir la presión arterial. Y pensamos que si uno lograra entender un poco el mecanismo, podría avanzar en buscar sustitutos y ver si esta cosa buena que es sacar el cloruro con distintos sustitutos se observa o no. Pero estas son investigaciones, son observaciones que ya se han hecho alguna vez. Claro, exactamente. ¿Por qué no pasó nada? Sí, eso es muy sorprendente. Nosotros siempre que presentamos nuestro trabajo en esto nos dicen, ay, pero si esto era tan obvio, no puedo creer que nadie lo haya investigado antes. Claro. Y efectivamente hay muy pocos trabajos en que fuera de la observación se haya logrado entender por qué pasa esto. Entonces, yo creo que si algún mérito tenemos es que nosotros repetimos esta observación en nuestro sistema de experimentación, y lo que sí es que tenemos alguna idea de por dónde va el mecanismo. Entonces, lo que hemos aprendido es que cuando uno remueve el cloruro, la capacidad del riñón de eliminar la sal es mejor, mucho mejor. Realmente, y menos riesgo de hipertensión también. No, y no solamente eso, tú, por ejemplo, puedes infundir a un animalito de experimentación una hormona que produce una hipertensión severa, y si le baja el cloruro en la dieta, el animal es normotenso. Es casi mágico. Mira, qué sorprendente. Luis, agradecerte por haber estado acá con nosotros en La Invención del Futuro, hablando de este tema que es muy interesante. Muchas y gracias. Un pecado que cometemos todos los días, el exceso de sal. Muchas gracias por haber estado en Pauta. Gracias a ustedes también por habernos estado escuchando. Pero antes de irnos, les recuerdo que puedes perfeccionar tu conocimiento matriculándote en Posgrados Universidad Santo Tomás, con una oferta académica en 13 áreas de estudio y más de 70 programas académicos a lo largo del país. Conócelos en posgradoust.cl, Universidad Santo Tomás, acreditada para profesionales sin límites. Terminamos así La Invención del Futuro de este día jueves. Nos reencontramos mañana. Ya viene Voces de la Gran Ciudad. Que estén muy bien.